Muy buenos días, son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Soy Rosana Laviada, reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en el radio en este lunes 14 de abril. Hoy es San Tiburcio, San Valeriano y San Máximo, así que felicidades a todos aquellos que hacen, que nos están escuchando y que llevan estos nombres tan particulares, Tiburcio, Valeriano y Máximo. Y si son miembros del Club de Libertad Digital, pues mucho mejor. Vamos a estar muy pendientes del tiempo, por supuesto. Hoy es una jornada de cielos cubiertos y lluvias prácticamente en todo el país, en toda España. Estamos muy pendientes también de la isla canaria de Lanzarote, donde ayer se sufrieron y padecieron inundaciones importantes debido a las fuertes tormentas de lluvia y de viento que azotaron la isla. Estos chubascos, los que se van a producir a lo largo del día de hoy en el país, van a intensificar su entrada, sobre todo a primera hora de la tarde y también durante toda la jornada, pues como les digo, a partir de las primeras horas de la tarde. A esta hora en Madrid tenemos 9 grados, vamos camino de los 16. La máxima nacional se va a registrar en Murcia, allí se van a registrar 24 grados, la mínima en Ávila y León con 5. Aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano en el Colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el capitán Nemo, 20.000 leguas de viaje submarino, luchar junto a D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis contra las intrigas que amenazan a la reina en los tiempos del sinuoso Richelieu y arrastrarme por las entrañas de París convertido en Jean Valjean con el cuerpo inerte de Marius a cuestas. Ha muerto Mario Vargas Llosa, tenía 89 años y había regresado a su tierra, a Perú, para fallecer. Máximo exponente de las letras hispanas, heredero de la literatura más pura en concepto y en forma, creador de historias y universos mágicos, fabricante de lectores más allá de fronteras, generaciones e ideologías. Ha muerto un maestro de la palabra en su forma escrita y en su transmisión oral, como puso de manifiesto el Día Grande de las Letras Universales, el día de la entrega del Nobel allá por el año 2010. La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. Mi madre me contó que las primeras cosas que escribí fueron continuaciones de las historias que leía, pues me apenaba que se terminaran o quería enmendarles el final. ¿Y acaso sea eso lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo, prolongando en el tiempo, mientras crecía, maduraba y envejecía, las historias que llenaron mi infancia de exaltación y de aventuras? El hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Saúl Zuratas tenía un lunar morado oscuro, vino vinagre que le cubría todo el lado derecho de la cara y unos pelos rojos y despeinados como las cerdas de un escobillón. Urania no le había hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral, de todo salvo de una mujer espigada y de rasgos finos. La fiesta del chivo, Lituman los Andes, los cachorros, los jefes, conversación en la catedral, la guerra del fin del mundo, en fin, así podríamos citar obras y obras y obras del maestro de la literatura. Ha muerto un grande entre los grandes que, como todos los que nacen con ese don, nunca se mantuvo ajeno o aislado a las incertidumbres de su tiempo. Comprometido con la defensa de la libertad, Mario Vargas Llosa luchó por ella en su país de origen, Perú, y también en su país de adopción, España. Decirles a los amigos catalanes que no están solos, que estamos con ellos, que queremos dar junto con ellos la batalla por la libertad. Estamos armados de ideas, de razones y de una convicción profunda de que la democracia española está aquí para quedarse,
y que ninguna conjura independentista la destruirá. Mario estuvo en la histórica manifestación de Barcelona tras el golpe del 1O gracias al empeño de Cayetana Álvarez de Toledo, que consiguió que el Nobel se subiese a ese escenario por la libertad y por la igualdad de todos los ciudadanos españoles y en especial de todos los ciudadanos catalanes que sufrieron ese golpe al Estado, el 1O. 2 años antes, el 23 de septiembre de 2015, Mario, junto otra vez Cayetana, pero también con Federico Jiménez Los Santos, con Carlos Herrera, con Félix de Azúa, con Arcadia Espada, con Albert Boadella, con Trapiello, con Redondo Terreros, con Sabater y con Leguina, fundó y allí estuvo en el Ateneo de Madrid Libres e Iguales. Las ficciones malignas no se presentan como ficciones, sino como verdades. Suelen despertar esos fanatismos que crean las ficciones malignas. Entre todas ellas, probablemente ninguna ha creado tanta violencia, tanto odio y tanto encono como el nacionalismo. Una ficción maligna que ha sembrado el mundo de cadáveres. Nada, ni siquiera la alta cultura vacuna a una sociedad contra la peste del nacionalismo. Esta peste ha echado raíces, por desgracia, en un sector amplio de Cataluña. Mario quiso regresar a Perú para morir en la tierra que le vio nacer junto a los suyos y en Lima tuvo un papel desde luego destacadísimo, importante también en la vida política, quizá el trago más amargo de Mario Vargas Llosa. En sus debates con Fujimori, muchos los recordamos, pues se vivió una de las etapas más agrias para el Nobel de Literatura, que dejó aparcadas las letras durante un tiempo para dedicarse a la política. La propaganda oficial dijo que esta noche solo vendrían a la Plaza San Martín 4 banqueros y algunos pitucos. Y yo, que desde esta tribuna veo un mar de cabezas y banderas que se pierden en la noche, le respondo: ojalá hubiera tantos banqueros en el Perú, porque entonces nuestro país sería un país próspero, con trabajo y con riqueza, y no el país pobre y atrasado que es. Hasta Lima nos vamos. Allí está nuestro compañero Martín Higueras. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rosana. Bueno, cuéntanos cuáles son las primeras reacciones al fallecimiento del Nobel de Literatura. Cuéntanos cuáles son los planes de la familia. Pues, Rosana, como podrás imaginar, la noticia ha caído como un balde de agua fría en todo el Perú este domingo por la tarde. Fue Álvaro Vargas Llosa, el hijo mayor, el encargado de comunicar a todo el Perú lo que había ocurrido. En un comunicado, además, ha señalado que no habrá ningún tipo de ceremonia pública y por eso ha pedido tener el espacio y la privacidad para poder despedirlo, que además sus restos, como era su voluntad, iban a ser incinerados. Obviamente las reacciones no se han hecho esperar. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha expresado profundamente su pena por el fallecimiento de Vargas Llosa, lo mismo el Congreso y una serie de instituciones, así como varias personalidades de toda la región, de toda Sudamérica, el expresidente Álvaro Uribe o Iván Duque de Colombia. Lo cierto es que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Va a ser una ceremonia seguramente en privado, como señalaba Álvaro, aunque por el momento no tenemos noticias si el gobierno peruano va a dar ciertos días de luto por la muerte, sin duda, de uno de los peruanos más ilustres que hemos tenido en nuestro país. Martín, lógicamente, al hablar de Mario Vargas Llosa, a uno le viene a la mente, la infinidad de obra literaria, ¿no?, del maestro de las letras hispanas, pero al mismo tiempo tiene ese perfil político importantísimo. Yo decía que es quizá el trago más amargo, ¿no?, de Vargas Llosa en esa etapa muy marcada por la política en tu país, en Perú, y que, le valió de alguna manera un fracaso personal que le mantuvo también alejado de la nación durante bastantes años, nación con la que se reencuentra, ¿no?, en los últimos años de su vida, y de hecho él decide acudir de nuevo a su tierra, a Perú, para vivir allí los últimos días de su vida. ¿Cómo fue esa etapa en política? ¿Cómo la recuerdas tú, Martín?
Bien, parece que hemos perdido la conexión con nuestro compañero, pero como les digo, bueno, es ese perfil político que tiene Mario Vargas Llosa, marcado especialmente por esos debates con Fujimori. Este es uno de esos momentos en esas elecciones en donde Mario Vargas Llosa se presentaba como candidato ante Fujimori. En estas elecciones nuestra historia debería cambiar. ¿Quién está mejor preparado para llevar a cabo ese cambio? ¿Quién tiene los mejores programas, las mejores ideas, los mejores equipos, los mejores contactos internacionales? Espero que este debate, y yo haré todo lo posible para que así sea, les sirva a ustedes, queridos compatriotas, para dar una respuesta clara a estos interrogantes. Bueno, pues esta es la faceta política que se recuerda en Perú, como nos contaba Martín, absolutamente conmocionado por el fallecimiento del Nobel. Yo te preguntaba, Martín, ¿cómo recuerdas tú esa etapa de Vargas Llosa como político, ¿no? Que es quizá el trago más amargo del Nobel, ¿no? No, parece no tenemos esa comunicación. Bueno, desde aquí a las 7:12 de la mañana, 6:12 en Canarias, nuestro más sentido pésame, desde luego, para toda la familia, para Álvaro, para todos los hijos, los nietos, para Patricia, bueno, con los que hemos compartido momentos, especialmente Federico, que tiene una trayectoria vital, literaria, marcada, ¿no?, por ese liberalismo, esas jornadas liberales en Albarracín, por supuesto, la creación de la Ilustración liberal, posteriormente colaboración también en Libertad Digital junto con Álvaro y junto con Mario, ¿no? Descanse en paz. Estaremos, por supuesto, muy pendientes y seguiremos recabando información y testimonios a lo largo del programa de hoy. Ya les adelanto que hoy en nuestra tertulia va a estar con nosotros Maite Rico, y Maite tiene, digamos, el privilegio, no sé si de la última persona de haber entrevistado a Mario o de las últimas personas en haber hablado con él desde la revista La Lectura hace tan solo unos meses. Así que ella nos podrá contar cómo vio a Mario, la experiencia de entrevistar a Mario y de estar junto a él. Si algo tiene el ir cumpliendo años, y una ya va cumpliéndolos también, es que tiene anécdotas que contar. Y yo, y luego escucharán también a Isabel González a partir de las 10:30, también tenemos la nuestra particular y personal con el Nobel. Y es que un día, hace ya muchos años, en otra emisora de radio, en la cadena COPE, mientras Isabel González y yo estábamos leyendo titulares en ese estudio de La Linterna, cuando hacíamos La Linterna de la Cultura, de repente una puerta a nuestras espaldas se abrió. ¿Y saben ustedes quién entró por esa puerta? Nada más y nada menos que Mario Vargas Llosa y su mujer Patricia. El Nobel y su mujer se quedaron sentados en el estudio mientras Isabel González y yo, nerviosas, no, lo siguiente, porque yo recuerdo cómo me temblaba el cuerpo absolutamente, leíamos las noticias del día. Y Mario y Patricia, atentos, estuvieron en todo momento, bueno, pues respetando ese momento radiofónico y escuchándonos con atención. Saber que tienes al lado a una de las estrellas y de los genios de la literatura universal de todos los tiempos, que tienes al lado a un Nobel, como ustedes se podrán imaginar, a uno no solamente le emociona, sino que particularmente le enorgullece, ¿no?, de haber estado donde ha estado y de haber trabajado con quien ha trabajado y tener la oportunidad de conocer a estas personas. Así que recordando aquel día en que Mario Vargas Llosa entró por esa puerta del estudio de la cadena COPE y se sentó a nuestro lado para escucharnos a Isabel y a mí leer titulares, vamos a dar paso a otras noticias que nos deja el día. Esto es lo que están escuchando, son los primeros momentos tras el bombardeo ruso sobre la ciudad ucraniana de Sumy. Estamos ante otra matanza contra la población civil que se salda con decenas de asesinatos y que ha recibido en este momento extraordinario, además, la condena unánime de la comunidad internacional. Vamos a repasar estas y otras noticias junto a Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Según el último balance, hay 34 muertos, de los cuales 15 son niños y 117 heridos de diversa gravedad. Las autoridades ucranianas denuncian que Rusia ha utilizado bombas de racimo contra los civiles que a esa hora celebraban el Domingo de Ramos. Este ataque es uno de los más letales desde el inicio de la invasión, a la altura
altura de los perpetrados contra el teatro de Mariúpol, en el que fueron asesinadas cerca de 300 personas, o la estación de Kramatorsk, donde perdieron la vida medio centenar. Este crimen de guerra tiene lugar además apenas 48 horas después de la reunión que mantuvieron en Moscú el dictador Vladimir Putin y el enviado especial de Estados Unidos. La administración norteamericana dice que este ataque rebasa todos los límites de la decencia, pero no incrementa la presión sobre el Kremlin en plenas negociaciones para un alto el fuego. Desde la Unión Europea, las distintas cancillerías condenan este bombardeo y añaden que es el recordatorio de que solo Rusia quiere continuar con la guerra. El presidente Zelensky exige a sus aliados que ejerzan una mayor presión sobre Rusia. Los asaltos de Rusia en nuestra frontera continuarán. Ellos no pararán de atacar, ellos no dejarán de difundir odio a través de su propaganda. Solo la presión, solo una acción decisiva puede cambiar esto. Habrá que estar muy pendiente de lo que suceda después de este ataque absolutamente cruel y que demuestra la verdadera cara del régimen de Putin para todos aquellos que tenían alguna duda todavía a estas alturas. Hoy se van a reunir en Luxemburgo los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Entendemos que esa invasión rusa y la guerra comercial van a estar desde luego muy presentes porque, como ya les digo, este ataque, este atentado, este crimen contra la humanidad se produce en un contexto muy concreto. Se va a hablar allí sobre los aranceles y además hay noticia de última hora. Sí, y es que Estados Unidos aclara que en las próximas semanas impondrá un arancel especial a los productos electrónicos, todo ello después de que China haya valorado positivamente la retirada de estos aranceles a teléfonos, ordenadores y chips anunciada por Donald Trump el pasado viernes. Hoy el ministro de Comercio de la Unión Europea viajará por tercera vez a Washington para hallar una solución, una salida a esta situación y seguir negociando la propuesta de aranceles cero a los productos industriales que ha formulado la Comisión Europea. Entre tanto, la administración norteamericana ha tomado nota de la gira asiática de Pedro Sánchez, un viaje a Vietnam y a China que se ha saldado con acuerdos menores y que en España la oposición vincula a los intereses personales del expresidente Zapatero. María Yuste, buenos días. Buenos días. El Partido Popular pide a Pedro Sánchez que explique su viaje a China en plena guerra comercial y sostiene que tenía que haberlo aplazado. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido al Gobierno explicaciones sobre cuáles son los intereses de Zapatero en marcar la agenda de las relaciones exteriores del Ejecutivo de España. Los populares mantienen que responde más a su interés personal. Por ello, se debe dar explicaciones sobre de qué se ha tratado, qué se ha abordado y, sobre todo, cuáles son los intereses de Rodríguez Zapatero en esta agenda exterior que está impulsando y desarrollando el Gobierno de España, que es imprudente. El PSOE acusa a los populares de querer desprestigiar la imagen de España en el exterior y el trabajo internacional del presidente del Gobierno. La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha exigido al PP que abandone la política de crispación. El Partido Popular está a desprestigiar ese trabajo, a intentar cerrar puertas que refuercen el papel internacional de España. Ha pedido a los populares que no pongan palos en las ruedas y que sumen en la política internacional en beneficio de los españoles. Bueno, y el expresidente Zapatero volvía otra vez a aparecer no sé si era un lavado de cara, pero desde luego tenía pinta de serlo en el diario La Razón, ayer mismo en la portada del diario La Razón, con una entrevista a doble página en donde volvía de nuevo a hablar de China. Él está en plena promoción de su nuevo libro, hay que recordarlo. Y bueno, sobre la situación en Cataluña, bueno, él decía que lógicamente que él no era partidario de un referéndum, que lo había dicho hasta la saciedad, pero sin embargo sí que es partidario de la identidad nacional catalana, de la utilización del catalán en la Unión Europea como idioma, en la identificación del resto de los españoles con la lengua catalana, que es algo absolutamente llamativo. Y en un momento determinado, Carmen Morodo, que es la periodista que le realiza la entrevista al expresidente del Gobierno, le pregunta ¿en qué está Puigdemont? Porque todo el mundo sabe de las relaciones absolutamente, digamos que cordiales entre el presidente Zapatero y Puigdemont. De hecho, es el interlocutor, dice, perdone, ¿de qué me está usted hablando? ¿Que ¿En qué anda Puigdemont en la actualidad? Usted mantiene una buena relación con él. Dice, como todo líder político, él está preocupado por conseguir consolidar su partido y que mejore en sus expectativas electorales. Su otra preocupación es dotarse de argumentos necesarios para justificar el apoyo que está dando al Partido Socialista en esta legislatura. Y esto exige confirmar si hemos avanzado suficiente en temas cruciales que él considera que fueron responsables de la crisis del procés. Evidentemente, esto va ligado al reconocimiento de la identidad de Cataluña, entendida como la diversidad que representa Cataluña y alguna otra comunidad autónoma
y alguna otra comunidad autónoma, y a la manera en que puede hacerse viable su proyecto dentro de la España democrática. Bueno, estas son las palabras exactas del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Yo creo que más claro no puede ser, a pesar de esos intentos por blanquear su figura. Vamos a escuchar parte de ese extracto de la entrevista y la respuesta que le daba el popular Alejandro Fernández este fin de semana aquí en la radio. He explicado hasta la saciedad por qué no soy partidario de referéndum, ni de ese ni de ninguno, porque es una institución que normalmente crea más problemas que resuelve. Divide a la sociedad, casi nunca se puede responder sí o no a una cuestión de gran hondura política, y además normalmente quien pierde un referéndum quiere la revancha, como hemos visto en Escocia, con lo cual nunca se cierra el problema. En la entrevista de La Razón él dice que no está a favor de un referéndum en Cataluña. Sí. Y en eso tiene razón. Él está a favor de uno en toda España, porque aquí ya no es el referéndum para la independencia de Cataluña, es para la forma el cambio de la forma de Estado en España. ¿Y el separatismo está de acuerdo? Sí. ¿Por qué está de acuerdo? Porque ellos evidentemente no renuncian a la independencia, pero saben que en el momento en el que destruyes la nación española, estás legalizando de facto el derecho de la autodeterminación. Si ustedes bucean en Libertad Digital, podrán buscar en el buscador y marcan Mario Vargas Llosa, encontrarán un artículo de Mario titulado ¿Por qué fracasa América Latina? Fue un artículo que se publicó también en la Ilustración Liberal y es un texto basado en el discurso que pronunció Mario Vargas Llosa en Madrid en octubre del año 2002 con motivo del lanzamiento de la Fundación Internacional para la Libertad y que fue publicado en inglés por el Cato Policy Report en enero del año 2003. Y dice lo siguiente: cuando llegué a España en el año 58, era frase bastante corriente escuchar los españoles no estamos preparados para la democracia. Si aquí desapareciera Franco, esto sería el caos, quizás nuevamente la guerra civil. Y sin embargo, no ha sido así. Cayó la dictadura, vino una transición admirable, ejemplar hacia la democracia, y la democracia ha tenido éxito. Ha habido consensos entre las fuerzas políticas que han dado estabilidad al país, lo que ha permitido a la democracia española resistir los intentos involucionistas, golpistas y yo diría que sin triunfalismos de ninguna especie. Nadie puede negar que España es la historia feliz de los tiempos modernos, lo cual se debe en cierta forma a la inmensa mayoría de los españoles, de muy distintas convicciones políticas, que han sido capaces de actuar civilizadamente, estableciendo justamente ese denominador común que hace que las instituciones funcionen y que un país crezca. Volvamos otra vez a esto que destacaba Mario Vargas Llosa, de nuestra tierra, de nosotros, de los españoles, de España, y despojemos, desterremos, ¿no?, a estos personajes como Zapatero, que hacen que nuestra tierra, que nuestro país sea más pobre, sea más pequeño. Así que volvamos a ese Mario, a esa España que él recuerda y que él escribía con tanto acierto en el año 2002 y desterremos a estos personajes, ¿no?, que están haciendo de nuestra nación una nación pequeña. Es la mañana. Y son las 7:33 de la mañana, las 6:34 ya en las Islas Canarias de este lunes 14 de abril. Les estamos contando la noticia del día, el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, en una jornada que viene además cargada de otras informaciones y de cielos cubiertos y lluvias prácticamente generalizadas en todo el país. La Semana Santa va a estar pasada por agua, así que habrá que hacer lo posible para disfrutarla y además hacerlo al máximo, disfrutar de este descanso que tenemos y además, por supuesto, de las procesiones y de todos pues las posibilidades que ofrece la Semana Santa en cualquiera de los puntos de España. Da igual, la verdad es que da igual. En fin, hasta ahora les comento que en Madrid, en el centro peninsular, tenemos 9 grados. Hoy la máxima será de 16. La máxima de las máximas en Murcia con 24 grados y la mínima en Ávila y León con 5 grados. Con Silvia Ribeiro y con Sergio Heras vamos a contarles más noticias que nos deja la jornada y una jornada que va a ser muy, pero que muy intensa en el Senado. Por allí va a pasar Jessica Rodríguez. Va a pasar Jessica Rodríguez, que ya saben ustedes que es la prostituta pagada por José Luis Ábalos, y aparte de ser una prostituta pagada por José Luis Ábalos, ha sido una prostituta que ha conseguido un trabajo en una administración pública gracias a José Luis Ábalos,
con el conocimiento de muchísimas personas de la administración pública, no solamente del ministro y de sus, digamos, personas más cercanas. Y también hay que recordar que Jessica Rodríguez disfrutó de un apartamento de lujo en Plaza de España en Madrid durante bastantes años. Bueno, se imaginan ustedes quién pagó todo eso. En fin, la verdad es que todo esto va a ser muy interesante de escuchar, todo lo que tenga que decir en el Senado Jessica Rodríguez, que ya saben ustedes que pasó por el juzgado anteriormente, en donde confesó que efectivamente ella había tenido y disfrutado del sueldo de un trabajo en la administración pública sin acudir nunca a la oficina. Es más, admitió absolutamente todas las sospechas y todas las publicaciones e informaciones que se habían publicado anteriormente, a pesar de que muchas personas, incluido el propio Ábalos, lo había puesto en duda. Silvia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Pues según desvela hoy el diario El Mundo, la UCO ha localizado otra vivienda de lujo en la que también se habría alojado Ábalos en el año 2020. Villa Oasis es un auténtico chalet búnker situado en plena Milla de Oro de Marbella, conectado a un club de alterne de lujo llamado Club Milady Palace. El propietario de ambas edificaciones es el mismo. Según la información, además, las dos construcciones están conectadas y el chalet pensado para alojar a los clientes VIP del prostíbulo que quieren pasar desapercibidos. También lo usan quienes buscan celebrar fiestas lejos de miradas indiscretas. Con sus 7 habitaciones tiene capacidad para 14 personas. Bueno, pues he de decirles que no me extraña. Es que ya visto lo visto y contándoles lo que les estamos contando desde hace años. Es que es un biotipo. Es que el Partido Socialista, cuando ellos se enfadan mucho, cuando se hace una relación entre el Partido Socialista, drogas, prostitución, pero es que esto no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo, desgraciadamente. En fin, y vuelve otra vez a repetirse. Escuchen este sonido. Bueno, pues esta visita terminó a las 11 de la noche. Cuando esta visita termina, yo como delegada del Gobierno acompaño también al ministro, en este caso al ministro Ábalos, hasta el hotel. Bien, yo le acompaño hasta el hotel y en la puerta del hotel, en el mismo hall del hotel, el ministro se despide. Y allí nos quedamos unas personas que veníamos desde la delegación del Gobierno y también unas personas del equipo del ministro de Transporte, y decidimos que lo que mejor podíamos hacer, viendo las horas que eran las 11 y cuarto de la noche, cenar algo. Y decidimos además cenar algo en el sitio donde creíamos que era solo posible a esas horas. Y cenamos además en el propio jardín, en el exterior del parador de Teruel. Bueno, pues estas son las explicaciones que daba la ministra portavoz, también la responsable, digamos, de Educación y además la candidata del Partido Socialista al futuro gobierno de Aragón al respecto de esa famosa noche en la que Ábalos habría recibido a una furgoneta cargada de prostitutas en el parador de Teruel y en donde, oh casualidad, ella también pasó la noche. Pasó ella la noche, pasó buena parte de su departamento la noche cuando era delegada del Gobierno, también habría pasado allí la noche Lambán. Bueno, ella se vio obligada, lógicamente, a dar explicaciones, estas son las que dio. Bueno, pues se trataba de un acto, de unas obras que íbamos a visitar, se nos hizo tarde, decidimos pasar allí la noche. Lo más curioso de todo es la reacción, y esto es una muestra del nerviosismo que impera, digamos, en el Gobierno, absolutamente en todos sus miembros y especialmente en algunos de ellos, como puede ser, por ejemplo, el caso de Pilar Alegría, cuando se le pregunta por los casos de corrupción y en concreto por Ábalos, porque la reacción que ha tenido la ministra de Educación y la portavoz en la red social X ha sido absolutamente desaforada y yo diría que desafortunada, teniendo en cuenta que es un cargo público y además teniendo en cuenta que todos esos ataques e insultos que ella ha recibido, que no son nuevos y que podemos recibir muchas personas, sobre todo cuando estás en exposición pública, pues vienen por parte de personas anónimas. Las explicaciones de la ministra provocaban reacciones en las redes sociales y este domingo Alegría sorprendía despachándose en X con un largo mensaje repleto de palabras malsonantes en el que denunciaba el anonimato de las personas que la insultan. Según Alegría, en las últimas horas le han llamado puta o zorra, le han instado a ponerse a 4 patas y le han dicho que es ministra por callar y ponerse de rodillas. En respuesta, se declara víctima de un machismo repugnante e intolerable. Pocos minutos después recibía el apoyo del presidente Sánchez también en redes sociales. ¿Y quién le dice a la ministra que estos mensajes lo han escrito señores? O mujeres que son machistas. ¿Qué tiene que ver el machismo con todo esto?
¿Acaso se ha parado la ministra a leer los comentarios que le han podido hacer en la red social X, por ejemplo, a su excompañero Ábalos al respecto? ¿Eso también es producto de qué? ¿Del feminismo radical? ¿De qué es producto? Entonces, bueno, al final yo soy de las personas que considera que nunca hay que responder a estos personajes que se manifiestan, que insultan y que agreden, sobre todo sin dar su nombre y su apellido. Soy más bien de las partidarias de que a estas personas hay que ignorarlas, porque están absolutamente en todos los ámbitos y además responden a otro tipo de intereses, incluso algunas de ellas están pagadas, cuando no son la mayoría. Entonces pueden responder al interés de un partido político, de una asociación, de un grupo, pero no solamente están en una red social, es que están en una red social o pueden estar en el comentario a lo mejor de una noticia en un periódico. Porque este campo está abierto y este campo está minado de personas que no dan su identidad o de entes que no dan su identidad y bajo ese anonimato se permiten decir cualquier tipo de barbaridad. Entonces, bueno, lo mejor que puede hacer uno es o dejar las redes sociales o directamente no leerlas o no prestarles atención. En fin. En este caso vamos a abordarlo posteriormente porque me resulta muy interesante, sobre todo de abordar en la tertulia, cuál debería ser la reacción de una ministra en este caso. Pero escuchen ustedes, y esto no deja de ser llamativo, la reacción que ha tenido otro ministro, Ángel Víctor Torres, el responsable durante la pandemia del Gobierno de Canarias, también, por cierto, señalado por Aldama por disfrutar de un piso, de un apartamento en el entorno de Atocha, donde también acudían señoritas de pago. Les estoy hablando del ministro Ángel Víctor Torres, en una entrevista una entrevista de despedida temporal que da en el diario El País y en donde, ojo, atención a la argumentación que da para, digamos, criticar la decisión del Partido Popular de no estar de acuerdo con ese reparto de los MENAs por las diferentes comunidades autónomas, porque estoy segura de que, lógicamente, este comentario va a dar mucho que hablar durante el día de hoy. El ministro de Política Territorial, que se aparta, como dices, temporalmente para tratar el cáncer que padece, da a entender que el PP rechaza el reparto de MENAs pactado entre el Gobierno y Junts porque los menores no son blancos. ¿El PP habría votado en contra si los menores fueran blancos? Eso es lo que se pregunta en las páginas del diario El País y al mismo tiempo sostiene que la negativa de los populares se debe a su dependencia de Vox en las comunidades en las que no tienen mayoría. La consejera madrileña de Asuntos Sociales insiste en que el problema es la arbitrariedad del método de reparto. Con este reparto, un reparto arbitrario, un reparto ilegal y un reparto obligatorio para las comunidades autónomas, Madrid tiene una situación absolutamente tensionada de sobreocupación de los centros de menores. Bueno, pues les acusa directamente de ser unos racistas, ¿no? Eso es así de obvio, ¿no? Atención porque el Partido Popular sigue pues empeñado, lógicamente, en recabar voto, en este caso de los votantes de Vox, y en este sentido nos parece que puede ser acertado el aprovechar, digamos, ese acercamiento que ha tenido Santiago Abascal a la administración norteamericana después de la crisis de los aranceles, después también de la crisis provocada por ese enfrentamiento público con Zelensky en la Casa Blanca. Lo que ya dudo mucho es de la cantidad de votantes que el Partido Popular pueda adherir o sumar a sus filas con esta estrategia, digamos, que a partir de ahora va a poner en marcha. Génova quiere arrebatar a Vox 500.000 de votos, un 2% de su electorado, y creen que la falta de críticas a los aranceles de Trump y su férrea defensa del presidente americano puede ayudarles. Los populares, según El Mundo, manejan un sondeo que apunta en esa dirección, que en los últimos 2 meses ha crecido el porcentaje de votantes que desprecian el acercamiento a Estados Unidos frente a quienes lo apoyan. Desde el PP subrayan que no irán al ataque contra Vox, que buscarán los apoyos por goteo y sin insultar a su electorado. Culmina la quinta asamblea de Podemos con el lanzamiento del tándem Belarra-Montero. La secretaria general Ione Belarra ha sido reelegida para el cargo en unas primarias en las que no existía rival. Revalida así su mandato con 27.000 votos, la mitad que la última asamblea en el año 2021 y muy lejos de los 155.000 de la del año 2017. Un acto marcado por la elección de Irene Montero como número 2 y encargada de encabezar el partido en las próximas generales. Ambas han aprovechado para cargar contra Sumar y contra el PSOE. Sustituir a Podemos por una izquierda dócil, una izquierda que aceptara los límites del bipartidismo, una izquierda que aceptara el envío de armas a Ucrania,
que se asuste cuando se desata la ofensiva judicial contra la ley solo sí es sí, que esté en el Gobierno sin hacer ruido y sin conseguir nada. Este es el momento de decir, seamos realistas, exijamos lo imposible y traer de vuelta a España una izquierda valiente y capaz de hacer posible lo que todo el mundo nos intenta decir que es imposible. Es muy importante porque realmente la decisión es muy extrema. La inseguridad que pasa pues mi tierra, actualmente somos el país con más homicidios en toda Latinoamérica. Yo en especial, por mi familia, por mis hijos, queremos que regrese la paz. 189.000 ecuatorianos estaban llamados ayer a las urnas en nuestro país. Imagínense ustedes cómo se han vivido las elecciones en España, las elecciones en Ecuador. Bueno, son los temas que preocupaban a los ecuatorianos, muy pendientes desde luego de la inestabilidad, de la violencia que se vive en su nación, y ya tenemos el resultado. Ariel Lobo ha sido reelegido como presidente de Ecuador con el 55,85% de los votos frente a la candidata correísta Luisa González. El Consejo Nacional Electoral ecuatoriano ha ratificado los resultados con más del 90% escrutado. Sin embargo, González ha denunciado un fraude. La escuchamos junto a Novoa. Esta victoria ha sido histórica también. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. Y eso ha sido a base de perseverancia, de lucha, de trabajo, de cada uno de los miembros de este equipo que busca ese nuevo Ecuador, este equipo que lucha día a día para poder tener un país mejor para sus hijos de los que ellos tuvieron. Son cerca de 11 encuestas en la cual todas, aún las del mismo gobierno, nos daban la victoria. Yo sí denuncio ante mi pueblo, ante los medios y ante el mundo que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. Bueno, pues vamos a abordar también esta cuestión durante la tertulia, pero ahora en unos instantes vamos a resumirles la prensa económica, así que nos vamos primero a ahorrar con la Mutua. ¿Qué tal, Luis Fernando Quintero? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí trabajando como los mejores, claro que sí, claro que sí. Non-stop. Non-stop, non-stop. Bueno, vamos con esos titulares de la prensa económica, como siempre con Libre Mercado. Vamos a iniciar con nuestro periódico. Hacienda cerca a empresarios y autónomos poniendo en la diana a Bizum y a los pagos con tarjeta. Bueno. Desde luego, absolutamente todo. Mira que llevamos tiempo advirtiendo de que la tendencia, no solo de España, sino de las autoridades monetarias internacionales, van en la dirección de controlar absolutamente todo lo que hagamos, tanto ciudadanos como empresas, pero ahora, digamos, el pequeño espacio de libertad que todavía nos quedaba y nos queda con el efectivo y con la manera de utilizar la moneda digital como efectivo, como pueda ser el sistema Bizum, que llegó y nos gustó mucho a todos porque nos permitía hacer transacciones económicas de una manera muchísimo más sencilla para pequeñas cantidades. Bueno, pues ahora este tipo de herramientas como Bizum y otras similares, así como el pago con tarjeta a cantidades pequeñas, va a estar monitorizada prácticamente al segundo por parte de las autoridades de la agencia tributaria, en búsqueda, dicen, de una mejor forma de recaudar y evitar el fraude. Es decir, a partir de ahora absolutamente todo lo que hagamos va a estar mirado con lupa desde las autoridades. Bueno, y luego aparte tenemos esa psicosis que ya se nota en los supermercados por los aranceles de Trump. Hay falta de suministros, precios más altos, menos variedad. Esto realmente ha tenido un efecto prácticamente inmediato. Ha tenido un efecto inmediato y tiene un efecto miedo, claro, para el futuro, porque la incertidumbre es lo que está mandando en los mercados y es lo que está mandando en este sentido también. Tenemos, la verdad, una situación arancelaria. Es la arbitrariedad en su sentido más amplio, porque muchos sabemos de lo que se conjetura sobre los planes de Donald Trump, pero poco sabemos de lo que se va a hacer en el futuro. Lo único que conocemos es lo que se va decidiendo día a día y que no dejan de ser
decisiones aparentemente arbitrarias, desde luego, y que están generando una incertidumbre brutal en los mercados. Quiero también recomendar en el día de hoy en Libre Mercado la columna habitual de los lunes de José María Rotellar, que nos habla del déficit en nuestro país, un déficit que el Gobierno celebra por estar por debajo del 3%, en el 2,8%, pero que es un espejismo, es algo que no se compadece con la realidad, y las cifras y el análisis de José María Rotellar nos lo indica. No solo por dos motivos. El primero de ellos es porque el Producto Interior Bruto, el déficit se calcula en comparación, el gasto en comparación con el Producto Interior Bruto, y al crecer de manera artificial por el gasto público y sobre todo por esos cambios en la forma de contabilizarlo y que le han favorecido al Gobierno, generando un incremento de más de 35.000 millones en el PIB, hace que ese déficit se maquille a la baja. Y por otro lado, por no introducir algunos gastos que por, digamos, una argucia contable el Gobierno saca del déficit, algo parecido a lo que ha hecho con el SEPE, con el Servicio Público de Empleo, y que lo que ha venido es a maquillar, como decimos, esa situación. Bueno, y la situación, lógicamente, del tsunami trumpista, ¿no?, que es como lo titulan en Expansión, es también el comentario editorial, digamos, generalizado, ¿no?, en el resto de la prensa económica. Los editoriales de los periódicos llevan ya días editorializando con esa guerra arancelaria, no solo los editoriales de los periódicos, Rosana, todos los programas. Yo dirijo todos los días un programa económico en el que siempre me ha gustado cada día dedicarlo a un tema diferente. Llevamos más de una semana hablando siempre de lo mismo. Y me temo que vas a dedicarle varias semanas más a lo mismo, o a las consecuencias de lo mismo, o hablar de la cuestión que nos trae ahora mismo entre manos, que no deja de ser también una consecuencia de la situación en la que se encuentran los Estados Unidos, ¿no? Sí, no, la verdad es tremendo, y es algo que está teniendo ya unas consecuencias económicas mucho más allá de lo esperado. La situación que atravesaba la bolsa, hace unos minutos decías que estabas muy interesada en ver cómo iban a evolucionar los mercados durante estos días, es algo que tenemos que mirar al minuto, porque precisamente la situación que ya atravesaban los mercados en el momento en el que ha llegado esta guerra arancelaria de Donald Trump hace y genera una incertidumbre enorme en los mercados, sobre todo pensando en lo que va a poder pasar. Estamos ya hablando de reversiones a la media, de caídas importantes en el S&P 500 antes de que Donald Trump hablara de aranceles, y claro, este puede ser el gran catalizador. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y enseguida, luego a partir de Mira, La guerra del fin del mundo. Este es mi libro favorito de Mario Vargas Llosa. Es un librazo. Solo el inicio, la descripción que hace. El hombre era tan alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Su piel era oscura, sus huesos prominentes y sus ojos ardían con fuego perpetuo. Calzaba sandalias de pastor y la túnica morada que le caía sobre el cuerpo recordaba el hábito de esos misioneros que, de cuando en cuando, visitaban los pueblos del sertón, bautizando muchedumbres de niños y casando a las parejas amancebadas. Solo este inicio merece continuar hasta la última de sus páginas. Mario Vargas Llosa, hoy le estamos recordando y le estamos despidiendo, y vamos a seguir haciéndolo. Así que vamos a dejarles... Un gran batallador de las ideas. Desde luego. Vamos a seguir recordándole a lo largo de todo el programa. Ahora se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y enseguida regresamos con más información, más noticias y nuestra tertulia.